El gobierno de Vladimir Putin dio un paso que ya está en los libros de historia, aunque su desenlace es incierto. Si iniciar una guerra en pleno siglo XXI que involucre a las principales potencias parecía algo lejano, haberlo hecho en plena pandemia era menos esperado aún. El liderazgo del presidente de la Federación Rusa no ha concitado grandes alegrías en Occidente desde que inició su mandato hace unas 2 décadas. Pero ahora, al dar el paso de invadir Ucrania, generó un fenómeno inesperado. O sea, no solo la alianza de los países de Occidente se juntaron en su contra, en la gran mayoría, por esta acción bélica, sino también las principales compañías del mundo tomaron partido y directamente retiraron sus compañías de este país gigantesco. Pero mientras suceden bloqueos, reuniones de altos funcionarios de gobierno, diplomáticos, transcurre el drama humanitario de la guerra, con sus muertos y sus exiliados. Carlos Patiño es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sabe de Rusia y mucho. Por eso es que lo llamamos en esta oportunidad para conocer más de la trayectoria de un país, como decía, gigante, que ahora es protagonista. Quien les habla, Agustín Magallanes, está en Montevideo, Agustín Pisichilo en Madrid y Carlos desde Bogotá. Cuando pensamos en Rusia, Carlos, obviamente tenemos en cuenta de que hay varias etapas, pero para ubicarnos mejor, ¿desde qué fecha podemos considerar que nace este afán imperialista de Rusia? La Rusia contemporánea tiene un afán imperialista desde el mismo momento en que se produce la implosión soviética, que es diciembre 10 de 1991, cuando la Unión Soviética prácticamente entra en una crisis de fondo, fundamentalmente por lo que se conoce el Pacto de Belovech, que fue un pacto firmado por, en este momento, los que eran los presidentes de tres regiones que integraban la Unión Soviética, las tres regiones principales de las más de 24 que habían, que eran la región de Ucrania, pues, conformada como República Popular de Ucrania dentro de la Federación Soviética, la República Popular de Bielorrusia y la República Popular de Rusia. Estos tres se reúnen y le informan a Mikhail Gorbachev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que habían llegado a la decisión de firmar este pacto de disolución de la Unión Federal, que se había conformado en 1922, y ahí se acaba la Unión Soviética y aparece un periodo de independencias donde la misma Rusia se vuelve un estado nuevo y aparecen más de 15 estados distintos. Y en ese momento aparece pues todo un debate muy fuerte en Rusia de cuál debería ser el camino. En principio, hay que decir que la década de 1990, con el presidente Boris Yeltsin al frente, hubo un titubeo, una especie de amago de si Rusia se iría por una especie de camino democrático, por un camino de apertura mucho más fuerte en esa dirección desde la democracia y que implicara el fortalecimiento de una sociedad civil mucho más directa y debatiente y mucho más, digamos, con libertades individuales y libertades de disenso, pero lo que hemos visto a partir de ese momento hasta el día de hoy es que Rusia fue retomando poco a poco y fue reacomodándose de nuevo frente a su perspectiva autocrática, pero también y sobre todo a su perspectiva geopolítica, de forma tal que en esa dirección Rusia nunca se ha sentido cómoda en el papel de Estado-nación y mucho menos en el papel de Estado-nación democrático, pero sí se siente mucho más digamos, de añoranza, pero también de reacomodo en el sentido de que Rusia es un imperio y se proyecta como imperio. Para entender un poco mejor el proceso que ha vivido Rusia, pero más metiéndonos en la historia, ¿qué etapas consideras como las más importantes de esta potencia? La verdad es que la Rusia contemporánea es heredera de dos grandes formas de Estado rusos en los últimos 400 años que han sido fundamentalmente imperios. El primero, el inmediato, es el periodo soviético y más allá del lenguaje revolucionario que se pueda tener para describir la Unión Soviética, en la realidad la Unión Soviética fue un imperio y fue un imperio tan cruel o tan bárbaro como algunos de los peores, y la Unión Soviética es la construcción además de la revolución bolchevique de 1917, se conformó en 1922, pero rápidamente los bolcheviques entendieron que serían un imperio tal y como había sido el imperio ruso, sobre todo en el periodo de los Romanov,
que dan lugar a la conformación de un imperio desde el comienzo del siglo XVII. Cuando comienzan a anexar territorios, comienzan a consolidar territorios hacia el sur de Moscú, hacia el suroccidente de Moscú, hacia el oriente, con camino a Siberia, incluso llegando hasta la península de Alaska, algo que termina siendo territorio que termina siendo negociado con los Estados Unidos en el siglo XIX, y todo este asunto lleva a que Rusia se va conformando poco a poco en los últimos 300 años como no solo un imperio, sino como el estado territorialmente más grande del mundo. En este sentido, Rusia es un imperio por dos razones: una de carácter geográfico muy importante, porque no hay unos límites naturales que impongan un límite propiamente dicho a la expansión de Rusia. Es decir, hay unas cadenas montañosas, pero no son cadenas montañosas infranqueables, no hay grandes zonas desérticas o cosas parecidas, y esto le ha permitido a Rusia siempre moverse con bastante amplitud en un territorio muy grande y muy extenso. La segunda razón que es absolutamente importante es que Rusia siempre ha sido, y para utilizar el término de un historiador, ahora un poco venido a menos, desaparecido, que es William Pfaff, Rusia siempre ha sido un imperio multinacional, es decir, un imperio conformado por muchas naciones, varias lenguas. De hecho, la Rusia contemporánea, donde los rusos parecen ser algo así como el 70 al 75% de nacionalidades rusas, todavía se utilizan por lo menos 10 alfabetos distintos y por lo menos 7 lenguas diferentes en 5 horarios, 5 usos horarios distintos. Esto nos da un poco la dimensión del tamaño de Rusia y de su capacidad de alcance. Sin duda que para entender un país como Rusia, no sé si sirve la analogía un poco que se utiliza en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que son como varios países en uno. No sé si estás de acuerdo en cuanto a la regionalización, en cuanto a la idiosincrasia, la cultura, los valores. Si podríamos entrar un poquito en ese aspecto, sería también interesante. Sí, la Rusia contemporánea es un conjunto de países, de naciones, todos muy distintos. Una cosa es la Rusia sobre el lado occidental, es decir, los territorios de Rusia que están desde Moscú hacia occidente, que es lo que llamaríamos la Rusia europea. Otra cosa muy distinta es la Rusia de Siberia, donde si bien la mayoría hablan ruso y se identifican como rusos, en realidad las condiciones geográficas y la distancia de Moscú imponen una serie de realidades sociales, políticas, también incluso alimentarias, de tradiciones que son sustancialmente distintas. Y habría otro núcleo de Rusia, que es el que digamos, limita directamente con China, donde además hay un problema muy importante en el mundo contemporáneo, y es que la Rusia de hoy, comparada con, por ejemplo, el último periodo de la Unión Soviética hacia la década de 1980, pues la Rusia de hoy perdió prácticamente el 50% de la población que tenía en ese momento. Es decir, pasó de una población de más o menos 274 a 278 millones de personas a una población actualmente alrededor de los 142 millones de personas, y estos 145 millones de personas, y esto hace pues que Rusia obviamente perdió una importancia grave, digamos, en el peso demográfico. Y esto para traerlo a colación frente a las zonas que están limitando directamente con China, porque de las zonas chinas ha habido durante los últimos años una serie de pobladores ilegalmente de origen chino que se han desplazado a pueblos rusos, los han poblado, los han repoblado, ha ido dándose una especie de colonización, y allí, por ejemplo, aparece una de las transformaciones, uno de los conflictos más interesantes del mundo contemporáneo, y es eso, que esta perspectiva, lo que tiene que ver con procesos de repoblamiento en un territorio absolutamente inmenso, para que obviamente dar un papel clave para tener una dimensión de qué significa estar en Rusia en esa perspectiva. Para que ustedes tengan una idea, para que todos tengamos una idea de lo que es Rusia. Rusia es algo así como 17.125.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, y esto pues obviamente muestra un papel absolutamente abrumador de esa conformación territorial de Rusia.
En Rusia cabrían por lo menos 3 o 4 veces todo lo que conocemos como Europa Occidental, y eso pues ya genera una diferencia realmente impresionante. De hecho, Rusia es prácticamente el doble del tamaño de los Estados Unidos, y eso pues genera una diferencia absolutamente atroz, por llamarlo de alguna manera, frente a lo que significa ese tamaño. Carlos, antes de pasar un poco a lo que vienen a ser las personalidades que conforman esta cultura y sobre todo el ideario, conviene quizá detenernos un poco en lo que tiene que ver con cuáles son, dónde están las bases de este pensamiento imperialista que tú nombrabas que sucedió a lo largo de la historia. ¿Dónde se genera, dónde se gesta este sentimiento de fortaleza como Estado, que aparte es bastante particular, ¿no? Tú nombrabas también el concepto de Estado-nación, pero no necesariamente vinculado, y un imperio multinacional. Para ubicarnos un poco mejor, ¿dónde es que se genera ese caldo de cultivo? Eh, digamos que se generan dos situaciones, en dos hechos históricos que además de los historiadores expertos en Rusia, como Orlando Figes, por ejemplo, o Simon Sebag Montefiore, han discutido fuertemente, o el mismo Norman Davis, y tienen que ver con dos hechos claves. Rusia se constituye a lo largo de un territorio absolutamente inmenso a través de, y comienza con un proceso de unificación a la fuerza de tres antiguas ciudades-estado, que son la ciudad-estado de Novgorod, la ciudad-estado de Kiev y finalmente la ciudad-estado que se definía como Principado de la Moscovia. Y en esa perspectiva, pues aparecía un hecho absolutamente clave de lo que tiene que ver con la conformación alrededor de estos territorios, de estas conformaciones, digamos, de unificar, realizar el poder en lo que se llamaba la Moscovia. De hecho, el gran ejecutor, el gran creador de este asunto, pues por un lado son Iván el tercero, Iván el Terrible, Iván IV, los que generan las unificaciones, entre otras, porque derrotan la Horda Dorada, que de alguna manera había convertido a estos territorios rusos en una especie de territorios tributarios de los mongoles, y luego se van enfrentando poco a poco a la Confederación Polaco-Lituana y al Imperio Polaco posterior, y el gran constructor en esa perspectiva es fundamentalmente Pedro el Grande, que logra una construcción de un imperio absolutamente importante en la primera mitad del siglo XIX, y esa construcción de ese imperio pues tiene un hecho, digamos, clave en esta perspectiva, y es que lo que hace Pedro el Grande es construir una autocracia. Simon Sebag Montefiore, en un libro maravilloso que tiene dedicado a los Romanov, desde la misma introducción plantea cómo no es posible entender Rusia prácticamente en ninguna de sus etapas hasta el día de hoy sin el papel de la autocracia en la construcción de las instituciones fuertes y centralizadas. Y esto pues trae una cuestión, un debate muy importante alrededor de qué significa construir un Estado moderno, o si hay sociedades como Rusia, y en este caso también incluso habría que decir como China, la China continental, que solo podrían ser gobernadas bajo un modelo de carácter imperial. Todo esto va a ser muy ratificado a través, por ejemplo, de asuntos como Catalina la Grande, que es la responsable en últimas de darle forma a gran parte de ese mapa ruso que conocimos a lo largo de los siglos XIX y XX, pues toda vez que ella es la que finalmente impulsa a uno de sus favoritos, que era Grigori Potemkin, hasta el sur, para la conquista de Crimea, la fundación de ciudades como Simferopol o Mariupol, o incluso a instancias de ella misma se funda la ciudad de Odessa para que sirviese de puerto, de puerto militar en las guerras contra los otomanos, y luego con la misma Catalina la Grande se inicia un proceso de expansión hacia Siberia, que fue mucho más allá de lo que el mismo Pedro el Grande había planteado. En este sentido, hay que afirmar que Rusia siempre se ha movido, insisto, en una dimensión fundamentalmente autocrática. Y pues obviamente el periodo soviético no fue menos. El periodo soviético
fue uno de los periodos más autocráticos de Rusia bajo el modelo del Estado soviético. Bien, Carlos, a lo largo de la historia de una nación, las figuras políticas van conformando gran parte de la idiosincrasia, ¿no? Y en este caso, en un país que resulta tan lejano para nosotros que somos de América, y a su vez que también que culturalmente no somos tan parecidos, ¿cuáles son las personalidades que completan ese concepto? ¿Cuáles son las principales personalidades de la historia rusa? Pues en realidad a lo largo de Rusia ha habido una serie de personajes que además han sido reivindicados ahora en la Federación Rusa y sobre todo en el periodo de Putin de forma muy evidente. Uno de ellos juega un papel absolutamente clave, que es Pedro el Grande. La otra personalidad importantísima es la misma Catalina la Grande. Y luego hay una historia muy conflictiva a lo largo del siglo XIX que involucra a zares tan importantes como Alejandro I o el mismo zar Nicolás I y el zar Alejandro II, que fue uno de los grandes modernizadores de Rusia e incluso uno de los grandes impulsores de la modernización, por ejemplo, alrededor de la educación científica, recordando el hecho de que, por ejemplo, Alejandro II hizo crear en Rusia más de 60 universidades de carácter industrial durante la mitad del siglo XIX. Y eso tuvo un impacto muy importante en el impulso de la industria en Rusia, el impulso de la explotación de las minas y, digamos, todo este papel que es clave allí. Luego habría que mencionar en la línea política, pues obviamente a Lenin, el creador de la República Soviética, del conjunto de las repúblicas socialistas soviéticas, y después de Lenin, pues hay una figura absolutamente compleja y controversial, que es la figura de Joseph Stalin, que es uno de los personajes más brutales en el sentido de la represión y el castigo a los pueblos soviéticos, entre ellos el pueblo ucraniano, que a través de las represiones de Stalin perdió entre 8 y 10 millones de personas en la década de los 30, tanto por la gran hambruna como por el momento del gran terror. Y en ese contexto pues aparece pues una de las situaciones más complejas, digamos, de estructuración o de conformación, digamos, de esta gran nación. Pero, por ejemplo, Vladimir Putin, el actual presidente, ha hecho una relectura de Stalin, mostrándolo como el gran constructor de la nación, entre otras alrededor de un asunto que se llama la guerra patriótica o la gran guerra patriótica, que es la perspectiva que se desarrolló en la Unión Soviética para explicar histórica y políticamente qué fue la Segunda Guerra Mundial y obviamente la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, en la que se calcula perdió más de 22 millones de tropas. En este contexto también es muy importante mencionar, allí no diré nombres propios, pues porque resulta ser muy complejo, es muy importante tener claro el papel de la Iglesia Ortodoxa. Rusia se siente el centro de la civilización ortodoxa, entre otras razones, y esto le explica la construcción de la estatua del príncipe Vladimiro I, que apareció, de Vladimir de Kiev, que Putin mandó a construir en los últimos años y que se descubrió en las afueras del Kremlin. El príncipe Vladimir es el que lleva, según el relato mítico, en la década del año 990, no 1990, 990, lleva la confesión religiosa del mundo ortodoxo a los territorios rusos, y a partir de allí aparece una iglesia ortodoxa en Kiev, luego va a aparecer otra iglesia ortodoxa en Moscú, e incluso alcanza a aparecer una tercera iglesia ortodoxa en Novgorod. A partir de Pedro I, la iglesia deja de ser una especie de poder religioso autónomo y se se crea una especie de unidad muy importante entre el altar y el trono, y de forma tal que los patriarcas juegan un papel supremamente importante, sobre todo los patriarcas de Moscú, y a instancias de la unificación definitiva que Ucrania vive después de la década de 1760 dentro de Rusia, pues prácticamente se anula la Iglesia Ortodoxa de Kiev y se concentra
dentro de las manos del patriarca de Moscú, y se mantiene en esta situación básicamente hasta el año 2017-2018, cuando se produce la reconstrucción del patriarcado de Kiev. En este sentido, hay que decir que son supremamente importantes, son vitales las figuras alrededor de la Iglesia Ortodoxa. Pero también hay una muy amplia gama en la cultura de escritores, de compositores músicos, hay de pintores, hay, por ejemplo, una historia importantísima alrededor de Catalina la Grande y la fundación del Museo del Hermitage en San Petersburgo para la colección de pintura más importante que hay en Rusia. Y a su vez Rusia ha tenido, digamos, un papel supremamente importante porque, entre otras razones, Rusia se siente no solo, digamos, el centro del mundo ortodoxo, sino que se siente el centro de lo que vamos a llamar la civilización ortodoxa. Es decir, Rusia se siente una civilización en sí misma. De hecho, el gran historiador francés de mediados del siglo XX, Fernand Braudel, definía Rusia como una civilización en sentido propio. Y eso pues ya genera, digamos, un cambio de fondo supremamente importante. Carlos, tú nombrabas las etapas, las figuras y un concepto que engloba a Rusia, ¿no? Pero esto no ha sido así siempre, sobre todo, y estaría bueno detenernos en lo que es el pasaje radical y violento a un sistema alternativo, como fue el llamado socialismo real, que generó, bueno, cambios de raíz en esa zona del mundo. ¿Qué consecuencias generó en ese país? La verdad es que el socialismo real fue, digamos, en su perspectiva, eh, por lo menos en lo que se presentaba frente a lo que había allí, fue un proceso de industrialización a la fuerza, pero que estuvo marcado por dos fenómenos de fondo muy complejos. Uno, la colectivización de la propiedad privada, sobre todo en los sectores agropecuarios y agrícolas, lo que llevó a que de forma constante la Unión Soviética viviera periodos de hambruna cíclicos, entre otras porque la producción, la colectivización de las unidades agropecuarias no alcanzaba a generar una producción suficiente de alimentos para abastecer el mercado soviético. Y esto, entre otras, explica, por ejemplo, el uso del hambre como una medida de represión absolutamente contundente en el caso del periodo soviético. Pero el otro asunto que es muy importante es que no solamente o más allá de la revolución misma y de la guerra civil que la revolución misma implicó entre 1917 y 1922, pues aparece un hecho que es muy importante, y es la constante práctica de la represión en Rusia, una represión que tenía además diferentes marcas. Una de esas marcas estaba asociada a la idea o al uso de los campos de deportación, incluso de campos de concentración que había dentro de la misma Unión Soviética, donde además se generaba una especie de deportación masiva de muchos de los miembros de los diversos pueblos que había a lo largo de la Unión Soviética, y esa deportación masiva pues iba generando una especie, digamos, de represión absoluta. Hay que recordar lo que sucedió con los tártaros de Crimea. Los tártaros de Crimea, después de la Segunda Guerra Mundial, acusados de ser nazis o de haber sido colaboracionistas nazis, fueron prácticamente desterrados en su totalidad, enviados a diversos lugares de la Unión Soviética, sobre todo al norte de Siberia y a algunos de los lugares de trabajo forzado más brutales que aparecían en la Unión Soviética. También lo que ya decía hace un rato de la hambruna, pero también, por ejemplo, los fusilamientos, las ejecuciones o la capacidad del servicio secreto para tener un control directo sobre lo que sucediera o lo que los ciudadanos pudieran opinar, pensar o sentir, y se volvía realmente importantísimo cómo actuaba. Hay una película alemana que si bien no es la Unión Soviética, permite mostrar cómo funcionaba todo este sistema de espionaje de los ciudadanos, que es La vida de los otros. La vida de los otros. Excelente película, Absolutamente. que es verdad, recrea un proceso que tal cual estamos hablando, ¿no? En este llamado socialismo real, pero es interesante también si ahora con estos conceptos lo aterrizamos un poco en lo que es el actual mandatario, ¿no? Estamos hablando de Vladimir Putin. Tú decías, los líderes
fueron diferentes, tuvieron matices, a pesar de, bueno, de haber querido instalar también el concepto, sobre todo en esta última etapa, de un hombre nuevo. Pero ¿qué ideas de ellos te parece que han quedado instalados en el liderazgo actual de Putin? Yo creo que Putin es producto de su historia y de la historia soviética. Hay que recordar que Putin era un oficial de la KGB, este organismo secreto de vigilancia interna dentro de la Unión Soviética, que también tenía algunas capacidades de vigilancia exterior. Y esto hacía que Putin era entonces un conocedor de todos los secretos y todas las formas de actuar, digamos, de estos organismos de inteligencia soviéticos, que además eran en general muy buenos espiando y recolectando y acumulando información sobre personas, estados, empresas, instituciones, etcétera. Y Vladimir Putin sale de ese entorno. Aquí hay que decir que Vladimir Putin es un hombre que sale del entorno de la guerra, sabe cómo utilizar la guerra, pero sobre todo sabe cómo utilizar la guerra de información y el uso de esa información que generan los entornos de inteligencia. Y en esa medida, pues Putin se convierte en alguien realmente determinante frente a la experiencia de cómo conformar el gobierno, cómo moverlo, y de hecho Putin liquida prácticamente a los grandes oligarcas que se habían posicionado en el poder a lo largo de Rusia desde que llega Yeltsin al poder. Y lo que Putin hace a través de las expropiaciones, el encarcelamiento, e incluso, como diría Ana Politkovskaya, aquella gran periodista que fue asesinada ya hace más de una década por las fuerzas cercanas a Putin, pues Putin tiene un poder que realmente hace que incluso hasta los más poderosos terminen remitidos al Estado. De forma tal que Putin de alguna manera termina reconstruyendo con una especie de fachada de democracia iliberal el poder o el Estado que se parece muchísimo a la Unión Soviética, y en esa medida pues aparece una condición muy fuerte, y es que Putin es en sí mismo una especie de autócrata con poderes plenos, y basta recordar lo que sucedió en el año 2008, cuando la constitución vigente no permitía que Putin se volviera a presentar a una tercera elección, a una segunda reelección. Y es que Putin simplemente intercambia puestos con el que era el primer ministro, Dmitry Medvedev, y en 2012 Vladimir Putin vuelve a ejercer la presidencia. Y esto pues obviamente lo hace como un autócrata que logra tener el control de qué es lo que está sucediendo frente al territorio y frente a la capacidad de gobierno de las instituciones que conforman el Estado ruso. Ahí, Carlos, si ya nos empezamos a meter un poco en la situación actual y nos venimos y vamos un poquito más atrás. La disolución de la Unión Soviética, como sabemos, generó muchísimos estados. Muchos de esos estados nuevos que antes no existían, como Ucrania. Ahora, ¿hubo una expectativa errada de lo que podría suceder en el futuro con ese territorio? Desde la visión rusa y de la visión ucraniana. ¿Vos qué crees? Lo que yo creo es que hay dos enfoques completamente distintos. Rusia ve estas situaciones de Ucrania, Bielorrusia, Georgia, y en Georgia los conflictos de Abjasia y Osetia del Sur, incluso hasta los territorios de Armenia y Azerbaiyán, igual que lo hace con Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán. Lo que Rusia de alguna manera busca es recomponer la unión de territorios alrededor de lo que Putin mismo llama los territorios históricos de Rusia, y cómo esos territorios históricos de alguna forma marcan ese acceso, esa posibilidad de esos territorios históricos, dónde están, cómo se conforman, qué es lo que determina la conformación de los territorios históricos, y eso pues lleva a una especie de poder muy fuerte frente a la conformación de lo que sería o de lo que marcaría la estructura misma digamos, de esta perspectiva de política exterior de Rusia. De forma tal que Rusia define su política exterior, pero además también su ser, por llamarlo de esa manera, político, su constitución política, como un imperio y en una perspectiva geopolítica. Ucrania, por el contrario, está muy marcada por la pretensión de ser un Estado-nación en el derecho internacional contemporáneo,
y bajo las prerrogativas internacionales contemporáneas, y en esa medida Ucrania se define más en el modelo del orden internacional liberal y obviamente se define dentro de los derechos que el derecho internacional otorga y reconoce a los estados y las sociedades contemporáneas, entre otras con un elemento fundamental que es el de la soberanía. Y en esa medida aparece un hecho que resulta ser fundamental, y es que la soberanía resulta ser básica para la constitución como tal de la conformación de Ucrania como Estado. Para Rusia, la conformación de entender a Ucrania como un Estado plenamente soberano, que es lo mismo que de alguna manera en ciertos momentos ha intentado pasar de Bielorrusia, pero Bielorrusia finalmente se ha decantado por ser un Estado tapón, un Estado satélite de Moscú. A diferencia de este asunto, pues en Ucrania la disputa está alrededor de que Ucrania ha decidido mayoritariamente pasar a ser una democracia competitiva con instituciones democráticas y que además ha tendido a usar el poder que le otorga la soberanía en términos de capacidad de autodeterminación para decidir a qué tipo de organizaciones militares y a qué tipo de organizaciones políticas puede pertenecer. Es interesante, Carlos, esto que nombrabas, ¿no? De un poco cómo se llega a este conflicto, pero antes de seguir avanzando en esto, es ineludible, ¿no? Esta pregunta, pero obviamente va a tener que ver con lo que vamos a hablar después. Para comprender mejor, ¿cómo llega un ex agente de la KGB a ser este presidente de la Federación Rusa? Putin llega a ser presidente de la Federación Rusa a través de un camino sinuoso y nada directo. Después de que la Unión Soviética implosiona, Putin se queda sin trabajo, termina enganchándose con la política de su ciudad natal, que es San Petersburgo, y a través de San Petersburgo logra llegar a ser el asesor del alcalde de San Petersburgo en temas internacionales y en algunos temas de seguridad. Luego de allí queda un tiempo desempleado, pero luego termina conectándose con uno de los oligarcas rusos, específicamente con Abramovich, y con Abramovich termina además conectándose con las élites políticas rusas. Lo de Abramovich resulta ser bastante complejo, porque luego, lo mismo que con Jodorkovsky, a quienes Putin luego va a encarcelar, amenazar con expropiaciones, y alguno de estos pues terminó en una de esas situaciones realmente bastante mal. Putin termina, además, en medio de este entorno empresarial un poco oscuro y gris, termina conectado con personas cercanas a la familia de Yeltsin y en medio de la crisis que supuso el segundo levantamiento de los chechenos en el año 1999 y ante la caída en desgracia de quien era el primer ministro de ese momento, que era Sergei Stepashin, pues Putin aprovecha la oportunidad que tiene de ser presentado a Boris Yeltsin y hay unas conversaciones secretas, privadas, entre Boris Yeltsin y Vladimir Putin, en las que no se conserva ningún tipo de documento, ni escrito ni sonoro, y en esa medida se cree que pues hay una especie de planteamiento de fondo de reconstrucción de Rusia de Vladimir Putin a Yeltsin, quien ya se sentía mayor, cansado y agotado, y se retira de la política, y y todo esto hace que a finales de agosto del año 1999 Putin asume como primer ministro y a su vez asume como el heredero de Yeltsin en la política de Rusia. Arma un partido, Rusia, la casa de todos, y con ese partido Putin logra ganar las elecciones a partir del año 2000. De forma tal que Putin a partir del año 2000 empieza la reconstrucción o la construcción de un imperio y empieza la recuperación de las relaciones estratégicas que para Putin jugaban un papel absolutamente destacado a nivel global. De forma tal que ese es el camino que Putin termina siguiendo, muy lleno de información, muy lleno de capacidad de espionaje, muy lleno de información, de capacidad de información, acumular información sobre, de inteligencia, sobre los opositores, sobre los enemigos e incluso sobre los aliados, y sobre eso es que Putin termina tomando decisiones. Hay un aspecto aquí, Carlos, que es importante, que tiene que ver con la inspiración de la construcción política de Putin. ¿Cuáles son, de alguna manera, los autores en los cuales, con el tiempo, ya con 2 décadas y fracción, se puede ver que configuran el liderazgo político, ¿no? Porque recordemos que ahora estamos viendo la guerra,
pero Putin fue una personalidad en los años anteriores que, por ejemplo, mantuvo un relacionamiento bastante inusual, por ejemplo, con lo que era la canciller alemana Angela Merkel, ¿no? Ese equilibrio, al mismo tiempo que tenía un relacionamiento con vaivenes, pero también con potencias como Estados Unidos, como también con Reino Unido. De alguna manera, ¿cómo entender esa figura que por momentos no parece del todo claro, ¿no? Hay una serie de figuras que están asociadas a la perspectiva de Putin frente a cómo entiende, cómo ve la política internacional, cómo ve a Rusia. Una de esas figuras es un geopolítico muy conocido, muy poco conocido en el mundo occidental, llamado Alexander Dugin, que crea o recrea la idea de que Rusia debe ser de nuevo un gran imperio, pero Alexander Dugin es uno de los más polémicos y más fuertes influenciadores de Vladimir Putin, y esto pues lo convierte en uno de los, digamos, personajes más visibles. Pero curiosamente, otro de los personajes que más ha influido en Putin, más allá, digamos, de los pensadores y de los historiadores que están en este contexto, es el patriarca Cirilo. El patriarca Cirilo es el actual patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y juega un papel realmente importante como referencia dentro de la política rusa actual. De hecho, el patriarca Cirilo pues tiene una especie de idea de esa alianza entre el altar y el trono de manera muy estrecha, y eso le ha permitido de alguna forma pues tener una especie de papel clave frente a lo que significaría esta dimensión geopolítica de Rusia. De hecho, de Alexander Dugin se deriva uno de los conceptos más importantes de la política exterior rusa, es lo que está asociada con la idea del expansionismo euroasiático y cómo ese expansionismo euroasiático pues juega un papel realmente importante frente a lo que uno podría denominar, pues resulta ser pues digamos el núcleo de esa reconsideración del papel del poder político que aparece en ese territorio. Pero si por un lado está pues Alexander Dugin, también está un ser muy importante que es Evgeny Primakov, que es el que formula una especie de doctrina geopolítica denominada la teoría, la perspectiva de Rusia como superpotencia. Aparece otro señor de apellido Trotsky, que plantea una idea de Rusia como una superpotencia de carácter jovesiano que tiene que vigilar las condiciones del orden internacional y que obviamente pues van a jugar un papel absolutamente clave en esa dirección, desde cómo se mira o cómo se asume esa perspectiva del poder político global que Rusia podría tener en esa dirección. Y eso pues ya de entrada crea una especie de poder geopolítico y de perspectiva geopolítica que alimenta esa perspectiva rusa. Aquí hay que decir algo, señores, que es realmente muy interesante, y es que Putin tiene una perspectiva histórica del mundo. Más allá de que sea una perspectiva acertada o desacertada, la verdad es que tiene una perspectiva histórica y que esa perspectiva histórica pues, juega un papel muy importante en la proyección de Rusia como un poder global en el mundo contemporáneo. Y si nos metemos a la situación actual, ¿no? ¿Consideras que el presidente ruso envió un mensaje claro en 2014 con Crimea de lo que estaba dispuesto a hacer para evitar tener un territorio amenazante próximo a sus fronteras, o un cambio abrupto en su línea de pensamiento? Y a su vez, ¿por qué crees que desplegó esta ofensiva contra Ucrania en este momento? La verdad es que lo que sucede en 2014 es muy importante. Rusia recupera la península de Crimea, y quiero recordar o citar eh, que en el 21 de mayo de 1992, cuando ya se produjo la implosión soviética, cuando ya había una especie de consideración sobre la independencia de los estados, aparece pues un hecho supremamente importante, y es que se consideraba
que Rusia no sería una especie digamos, de Estado-nación, pues en ese momento Rusia reafirma su voluntad geopolítica de volver a ser un imperio, y es que el 21 de mayo de 1992 las dos cámaras del Parlamento ruso declaran ilegal la cesión de territorio que había hecho Nikita Khrushchev en 1954 al entregarle la península de Crimea y a los alrededores del Mar Negro a Ucrania, y en consecuencia lo que sucede en el año 1992 no es solo que se declara ilegal lo que había hecho Khrushchev, sino que prácticamente se abre la temporada de consideración de la recuperación de la península de Crimea. Estoy utilizando la palabra recuperación desde la perspectiva rusa, y habría que decirlo desde la perspectiva ucraniana, que es la perspectiva de invasión y anexión ilegal por parte de Rusia. En ese contexto, pues Rusia actuó como un imperio en el año 2014, cuando ante una crisis coyuntural aprovechó para hacer una acción de fondo, y en esa acción de fondo tomar el control de la península de Crimea. De forma tal que los estados occidentales, hoy tenemos claro, se equivocaron a el no reaccionar militarmente frente a esa posibilidad de lo que significaba haberse tomado el territorio de Crimea por parte de Rusia, lo cual se convierte ya en una violación flagrante frente a cualquier condición de violación de la soberanía de un Estado extranjero, y mucho más cuando no había un motivo de provocación en sentido estricto frente a esa agresión externa, que es algo exactamente igual como sucede en otras en el año 2022, cuando Rusia agrede a Ucrania como Estado externo, y esto se convierte de nuevo en un crimen de agresión. Pero en 2014 Rusia, que además de una operación muy hábil y muy inteligente, despliega tropas rusas en la península de Crimea sin insignias, sin banderas, sin radioteléfonos, utilizando estafetas que iban a pie, corriendo o en vehículos, pero prácticamente con mensajes de memoria, ni siquiera escritos. Esto logra demostrar que Rusia iba por Crimea de manera directa y recordaba lo que había sido la guerra de Crimea de 1853 a 1856, cuando Nicolás I había abierto una guerra producto de todas las diferencias que tenía con los otomanos en los lugares santos de Jerusalén, y frente a esto, pues Rusia se enfrenta de nuevo con los otomanos, pero los otomanos van a la guerra de la mano de los británicos, de los franceses y del reino de Cerdeña. Y en este sentido, pues los rusos pierden la guerra militarmente, pero la ganan políticamente. De forma tal que lo que sucede en 2014 es un aviso claro de lo que ya venía planteado frente al escenario de Ucrania, y obviamente como para Rusia era prácticamente inaceptable un escenario de autonomía dentro de Ucrania. Bien, Carlos, para terminar, podemos seguir hablando, me parece, horas de Rusia, su historia, su trayectoria, solo inclusive de Vladimir Putin lo mismo, pero ¿tú crees que esta guerra le puede costar el gobierno a Putin, que está ahora habilitado para estar en el poder hasta 2036? Pues yo quisiera pensar eso, pero la verdad es que todo parece indicar que no, que por el contrario, Putin saldrá más fortalecido en el poder interno de esta guerra, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Faltaría ver si llegase un momento en que los mandos militares medios y altos se manifiesten en contra de Putin, entre otras razones, porque en esta guerra, según diversos cálculos internacionales, más o menos entre el 10 y el 12% de los militares movilizados rusos han caído muertos, o han caído han desertado o han desaparecido. Y la verdad es que, aunque la cifra es alta, no parece una voluntad golpista o una voluntad de separación del ejército, y mucho menos del resto de la sociedad. Creo que lo que vamos a ver es un fortalecimiento de la autocracia en Rusia, y ese fortalecimiento de la autocracia pues no deja un mayor margen para actuar. O sea que para entender mejor, esta acción que está tomando militar encabezada por Vladimir Putin tiene un apoyo mayoritario de la población rusa. Sí, señor. Hasta ahora parece ser que es así, y eso obviamente hace que, por lo menos en la cara interna, Putin va salvando su rostro. Perdón, pero esto me parece también que es importante antes de terminar. ¿Crees que Putin ya está pensando o tiene un sucesor claro para mantener esta línea? ¿O crees que este tipo de poder, con esta configuración y este tipo de liderazgo, empieza y termina con Vladimir Putin?
Pues dicho a la distancia, a miles de kilómetros de distancia de Moscú, pues es muy difícil obviamente predecirlo, pero quizás una de las figuras mejor preparadas para reemplazar a Putin es Dmitry Medvedev, quien fue su primer ministro durante muchísimos años y a quien también Putin sirvió en su momento como primer ministro, siendo Medvedev presidente. Creo que es la figura más llamada, la más importante que aparece allí, pero luego habría que ver qué va a pasar con la reconfiguración del escenario político, toda vez que además esto incluye el encarcelamiento de figuras como Alexei Navalny y otros más que se oponen no solo a Putin, sino incluso a su concepción de la guerra. Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Y ustedes ya saben, nos reencontramos en una semana para avanzar más en este especial sobre la guerra en Ucrania. Los invitamos a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram y ahora también estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como podcast ¿Cuál es el plan? Y allí van a poder ver estos episodios y los anteriores próximamente. Nos reencontramos, como ya saben, en una semana.